Hola, hola doctores, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de farmacología terapéutica enfocada en el dolor. El día de hoy nos corresponde ver el tema de semiología del dolor. Nosotros somos los cursos, los MG, y yo soy la doctora Patricia. Bienvenidos, doctores. Para empezar, es muy importante mencionar que en esta ocasión vamos a ver únicamente lo que ustedes van a ocupar ya en la práctica clínica, más que ver la parte teórica. La parte teórica ya la dio el doctor Owen en las clases pasadas sobre el dolor. Y pues bueno, vamos a empezar. Ustedes deben saber, doctores, que se deben aprender la definición del dolor que nos da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor o bien la IASP. ¿Y qué nos dice esta definición? Nos dice, el dolor va a ser una experiencia, doctores, de tipo sensorial y emocional. Esta va a ser desagradable y va a estar asociada con un daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a haber una lesión a mis tejidos o bien una degradación de mis tejidos que me va a estar provocando dolor. Esta definición, doctores, que les acabo de decir, nos la dieron en el 2012. Sin embargo, ya buscando más en bibliografías más actualizadas, se armó un comité en donde se acordó que se iba a modificar un poquito esta definición. Esta revisión fue en el 2020, aún no se aprueba, sin embargo, tenemos que saber que ya esta nueva definición existe porque debemos estar pues actualizados y la quise poner porque en esta ya se incluyen otras cosas. Nos dicen, el dolor es una experiencia sensorial y emocional aversiva, lo mismo que la anterior que nos decía, que es desagradable, ¿no? Y nos dice, esta experiencia va a ser típicamente causada por una lesión tisular real o potencial, o puede ser similar a la causada por una lesión tisular real o potencial. Esto es muy importante, doctores. ¿Por qué? Porque hay un grupo de enfermedades que nos van a provocar dolor que no van a presentar una lesión tisular real, es decir, que mis tejidos estén dañados y que por lo tanto me estén causando dolor. Un ejemplo, o bien el ejemplo más común de este tipo de dolor que se presenta, mm, que no siempre hay una lesión tisular real, va a ser la fibromialgia, doctores. La fibromialgia se define, o bien van a ver ya más adelante, que va a ser un síndrome doloroso crónico caracterizado por dolor musculoesquelético crónico difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que nos duele, o bien a mi paciente le van a doler varias zonas del cuerpo. Y esto no es debido a que tenga una lesión en los tejidos, no. El problema de esta enfermedad, o bien el origen, es que aquí hay una alteración de los sistemas inhibidores del sistema nervioso central y por lo tanto mi paciente va a sentir más dolor debido a que los inhibidores que ya nos explicó el doctor Owen en clases anteriores, no funcionan adecuadamente. Entonces, de ahí la importancia de esta nueva modificación de la definición que nos está dando la IASP. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con la clase de semiología del dolor. Ustedes deben saber, doctores, que esta se divide en anamnesis y en las maniobras provocadoras del dolor o bien estas maniobras físicas que nosotros utilizamos para provocar o bien exacerbar el dolor, que pueden ser de tipo percutorias o palpatorias. Para estudiar más esta parte de la anamnesis, que es la parte donde nos vamos a enfocar más en esta ocasión, vamos a utilizar la regla mnemotécnica Alicia, doctores, donde la A hace referencia a la aparición o la antigüedad del dolor,
la L, que nos hace referencia a la localización, la I, que nos hace referencia a la irradiación o propagación, la C, que es de carácter, la I, que es de intensidad, y la A, que es de atenuación o de agravación. Esta imagen de este lado, doctores, nos representa o bien nos va a ayudar muchísimo porque nos da como una sugerencia de cómo es que nosotros debemos preguntarles a nuestros pacientes pues todas estas características del dolor. Y por eso se las puse. Y bueno, ¿cuál es la importancia de saber todas estas características del dolor, doctores? Principalmente porque mi paciente se va a presentar al consultorio debido a que quiere aliviar su dolor. Yo voy a dar un tratamiento para aliviar ese dolor. Sin embargo, debo saber que el tratamiento que yo voy a dar va a ser dependiendo del tipo de dolor que mi paciente esté presentando. ¿Ok? Es diferente el tratamiento que se da, ya sea para el dolor neuropático, para el dolor nociceptivo y para el dolor nociplástico. Es totalmente diferente. De ahí la importancia de que sepamos pues todas estas cosas. Ahora sí, vamos a empezar entonces con la antigüedad o bien la aparición del dolor. Una vez que se presente mi paciente a mi consultorio con el dolor, y yo le voy a preguntar que cuándo fue el inicio de ese dolor. Esto nos va a ayudar a dimensionar la temporalidad y la velocidad de la instauración de este dolor. Algo muy importante aquí, doctores, es que esta pregunta me va a ayudar a definir de cuál es el tipo de dolor que presenta mi paciente, ya sea dolor de tipo agudo, dolor de tipo crónico o dolor de tipo paroxístico. El dolor de tipo agudo, como ya lo sabemos por las clases que nos dio el doctor Owen, va a ser aquel que nos dure menos de 30 días. El dolor crónico va a ser aquel que se presente al menos la mitad de los días durante más de 3 a 6 meses. Y algo muy importante de mencionar es que va a persistir más allá del periodo esperado de curación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya llevé mi tratamiento, yo ya llevé a cabo las medidas farmacológicas y las medidas no farmacológicas que me recomendó mi doctor, y aún así el dolor está persistiendo. Para que sea un dolor de tipo crónico, este dolor debe persistir al menos un mes más del periodo esperado de curación. Una vez entendido esto, doctores, pues vamos a ver que también existe el tipo de dolor paroxístico. Este dolor paroxístico va a ser caracterizado porque es un dolor episódico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber periodos de exacerbación y va a haber periodos de atenuación y que va a tener un comienzo y terminación súbitos. Ejemplos de dolor agudo, doctores, el principal motivo o bueno, uno de los principales motivos de ingreso a urgencias va a ser el infarto agudo al miocardio. Este dolor es un tipo de dolor agudo que dura menos de 30 días. Ejemplos de dolor crónico, doctores, muy común va a ser la osteoartrosis o bien osteoartritis, que pues este va a empezar gradualmente con un dolor de baja intensidad a un dolor de gran intensidad, dependiendo del estadio en el que se encuentre la osteoartrosis de mi paciente. Y ejemplos de dolor paroxístico, doctores, va a ser la migraña. En cuanto a la localización, lo siguiente que le voy a preguntar a mi paciente es en dónde le duele. Esto, doctores, nos va a ayudar a establecer el órgano y el proceso que lo afecta, ¿ok? Una vez que yo le pregunte a mi paciente en dónde le duele, pues yo voy a determinar la zona en la que se está produciendo el dolor, y además de determinar la zona, yo voy a delimitar si se trata de un órgano, que es el que duele, o si se trata más de un dolor osteomuscular.
Como ejemplo, doctores, si a mi paciente le duele el abdomen, sabemos que el abdomen se divide en cuadrantes y dependiendo del cuadrante donde se encuentre el dolor, está un órgano o bien una estructura en específico en ese lugar. Y pues ahí ya me llevaría a una hipótesis diagnóstica. Otro ejemplo importante para saber la localización es que si mi paciente se presenta con dolor torácico agudo, yo sé que este se divide en dolor torácico cardiopulmonar y no cardiopulmonar, y que dentro del cardiopulmonar pues existen causas cardíacas, vasculares, pulmonares, y dentro del no cardiopulmonar existen causas gastrointestinales, neuromusculares y psicológicas. Ahora, una vez que yo pregunto la ubicación del dolor, pues entonces este me va a orientar para saber cuál es la causa que me está provocando el dolor. Una causa muy común de dolor va a ser el dolor nociceptivo, que va a ser por la activación de las fibras nociceptivas, como ya lo vieron en clases pasadas. Em, Algo muy importante que yo les mencionaba es que saber la localización nos va a orientar a que nosotros conozcamos si es un dolor de tipo visceral o si es un dolor de tipo osteomuscular. Es decir, si se trata de un dolor de estructuras profundas o si se trata de un dolor de estructuras más superficiales. En cuanto al dolor visceral, doctores, este se va a definir como aquel dolor que se origina en cualquier víscera y vamos a ver que este tiende a referirse más hacia la superficie que hacia capas profundas. Entonces, de ahí la importancia de saber si se trata de un dolor visceral o de un dolor osteomuscular. Tengo que hacer ahí un diagnóstico diferencial para saber la causa, ¿no? Y para darle tratamiento, que es el principal objetivo de esta clase. Saber, de acuerdo a la semiología, de qué tipo de dolor se trata para yo después dar un tratamiento. Y bueno, algo que debemos conocer es que el dolor visceral puede convertirse en un dolor parietal. El dolor parietal, doctores, va a ser aquel dolor que se presente en la pared de una estructura anatómica. Como ejemplo, les pongo la apendicitis. El- s- la apendicitis sería un dolor de tipo visceral porque me afecta una víscera. ¿Cuál? El apéndice. La inflamación del apéndice me va a provocar que esta sea grande y se distienda y por lo tanto me toque estructuras adyacentes al apéndice. Una vez que me toca estructuras adyacentes al apéndice, tales como la pared abdominal, pues me va a provocar un dolor parietal. Ya estoy irritando estructuras fuera del apéndice, que este me provocaría el dolor visceral. Y de ahí la importancia de saber si se trata de un dolor visceral o de un dolor parietal. Si se trata de un dolor parietal, doctores, pues entonces ya estaríamos hablando de un cuadro clínico más grave y pues de un tratamiento pues inmediato. Otra cosa que debemos saber de acuerdo a la localización es conocer si se trata de un dolor referido. El dolor referido, doctores, se define como aquel dolor que se experimenta en una zona cuando la lesión tisular se ha producido en otra zona. Sí, doctores, les pongo el ejemplo. El corazón es una estructura que en la embriogénesis em, se empieza a, a generar o bien se empieza a formar en el cuello. El corazón se empieza a formar en el cuello y en el tórax superior. Una vez que se forma ahí,
pues aquí ya tiene sus fibras nerviosas y todo lo que conlleva la embriogénesis y tiene que descender hacia su posición normal, que es el mediastino medio. Ya estando en el mediastino medio, este va a llevar inervación de C5 y de T1. Como lleva inervación de C5 y de T1, pues obviamente va a llevar o bien va a conllevar inervación de los dermatomas correspondientes a estas raíces nerviosas. Y es por eso que cuando mi corazón tiene algún proceso isquémico que me provoque dolor, es por eso que yo siento que se irradia hacia el cuello, que se irradia a la parte medial del antebrazo o que se me irradia al hombro izquierdo, de igual manera al brazo izquierdo. Ujú, ok. Entonces, en conclusión, el dolor referido, doctores, va a ser aquel dolor que se da en el dermatoma del segmento que procedía en la embriogénesis. Y bueno, pasando ya, una vez que yo ya descarté que se trate de un dolor visceral, pues entonces debo ver si se trata de un dolor osteomuscular. El dolor osteomuscular, como su nombre lo dice, va a proceder de las estructuras musculoesqueléticas. Va a ser más difícil de localizar a comparación del dolor visceral, puesto que el dolor visceral es un poco más localizado, pero no me voy a adelantar tanto en este tema porque recuerden que también tenemos una clase de dolor visceral versus dolor parietal. Entonces, vamos a seguir. El dolor osteomuscular va a depender de la postura, es decir, si yo me muevo, si yo hago una postura diferente, pues voy a atenuar o voy a exacerbar el dolor a comparación del dolor visceral, que esto no ocurre en el dolor visceral, pero no hay que adentrarnos tanto porque hay una clase exclusiva para este tema. Y bueno, algo muy importante de mencionar va a ser que el dolor osteomuscular suele ser sordo, pesado y vago. Y es por eso, por estas características que les acabo de mencionar, que nosotros lo vamos a diferenciar del dolor visceral. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo siguiente a preguntar, doctores, va a ser la irradiación o la propagación del dolor. ¿Y cómo es que yo le voy a preguntar a mi paciente? Le voy a decir, ¿el dolor se queda en ese sitio o se extiende a otra parte? Si el dolor se extiende, doctores, mm, muy probablemente pueda tratarse de un dolor de tipo neuropático, pero pues debemos descartarlo de un dolor de tipo visceral referido, ¿no? Pero pues obviamente con lo que les acabo de dar, pues va a ser muy fácil distinguir estos tipos de dolor. Em, Ahora sí, en cuanto al dolor neuropático, este, si nosotros vemos o bien nuestro paciente nos refiere que hay un dolor que se irradia, no, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que tal vez se trate de un dolor neuropático. Un dolor neuropático va a ser consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema nervioso, ya sea al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Ujú, todo depende de la clínica. ¿Y cómo vamos a confirmar que se trata de un dolor neuropático, doctores? Principalmente por los signos clínicos en la mecanosensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente o va a presentar parestesias o que van a hacer estos hormigueos o bien esta sensación de entumecimiento en las extremidades o en la parte afectada, o va a presentar además de parestesias, va a presentar hiperalgesia, puede presentar un dolor exacerbado, que va a ser esta hiperalgesia, y pues es así como yo voy a confirmar que se trata de un dolor neuropático. Además, es muy importante mencionar
que el dolor neuropático va a seguir los dermatomas que tiene nuestro cuerpo y es por eso que les puse estas imágenes, porque nosotros debemos de saber que cada raíz nerviosa que sale de la médula espinal va a inervar a una parte específica del cuerpo y por lo tanto si a mi paciente le duele la parte lumbar y hay un daño ya en la raíz nerviosa de L5, pues entonces el dolor o bien este entumecimiento o estos signos clínicos en la mecanosensibilidad van a estar irradiados principalmente en el dermatoma de L5. Y también, pues, otra cosa que nos ayudaría a confirmar que se trata de un dolor neuropático van a ser aquellas maniobras de provocación que les mencionaba al principio, tales como la maniobra de Valsalva. Si el dolor se exacerba cuando mi paciente esté haciendo la maniobra de Valsalva, muy probablemente se trate de un dolor de tipo neuropático, es decir, que me esté afectando mi raíz nerviosa. Otra cosa que debemos saber es el carácter del dolor. ¿Qué va a ser el carácter? Pues bueno, va a ser este conjunto de rasgos o circunstancias con las que se da a conocer una cosa, en este caso, pues el dolor. Y este dolor va a ser distinguido de los demás tipos de dolor. Entonces, una vez que mi paciente ya me dio todos los datos que yo recabé anteriormente con las preguntas pasadas, pues entonces yo debo orientarlo. ¿Cómo lo voy a orientar? Si yo estoy sospechando de una angina de pecho o de un infarto al miocardio, pues entonces yo tengo que decirle, ese dolor que usted presenta en el pecho, porque ya me refirió que es en el pecho, que es retroesternal, le voy a preguntar, ¿es de tipo opresivo? ¿Siente que como si le apretaran o bien siente como si algo pesado estuviera en su pecho? Y dependiendo de lo que me diga el paciente, pues entonces yo confirmaría mi diagnóstico. Asimismo, con todos los demás diagnósticos que yo esté sospechando, debemos saber que existe el dolor de carácter lancinante o en puntada, que este va a ser referido como si una lanza fuera clavada en la parte en la que presenta el dolor el paciente. Como ejemplos está la pleuritis. El dolor, existe también el dolor urente o quemante, que aquí el paciente lo va a referir como si pareciera que le quemara, que este va a ser característico de em, herpes zóster o bien de una úlcera gastroduodenal. Existe el dolor constrictivo u opresivo, que el paciente nos va a referir que parece que le apretara o bien que le oprimiera la parte afectada. Y como ejemplos característicos, como ya les mencionaba, está la angina de pecho o el IAM. También existe el dolor de carácter transfixiante. Este dolor va a ser referido como si el paciente fuera atravesado de un lado al otro. Y este es característico de la pancreatitis aguda. Existe el dolor de tipo sordo, que este va a ser de escasa intensidad, molesto y prolongado. Principalmente como ejemplo va a ser el cáncer, aunque también existen otros tipos de enfermedades que me pueden dar un dolor sordo, tales como el síndrome del túnel del carpo, en donde pues está afectado el nervio mediano y pues hay bueno, existe la presencia de este dolor de tipo sordo. Existe el dolor exquisito, que este va a ser definido como un dolor instantáneo y agudo. Este es característico de la neuralgia del trigémino. Existe el dolor de tipo fulgurante, que aquí el paciente lo va a referir como si como si sintiera una llamarada o como si sintiera un golpe de electricidad, que ésta se va a presentar principalmente en la polineuritis. Está el tipo desgarrante, que va a ser referido como si el paciente tuviera una sensación de que algo se rompe. Este va a ser característico del aneurisma disecante.
Existe también el terebrante o taladrante, que este va a ser como si el paciente estuviera sintiendo un taladro en la región afectada y este principalmente se presenta en la odontalgia. Existe también el dolor pulsátil, que aquí el paciente siente como si le latiera. Este va a ser principalmente encontrado en los abscesos o los forúnculos. También existe el dolor de tipo cólico o bien como un retortijón, que este va a ser pues característico del cólico biliar o renal o incluso en la dismenorrea. Existe también el tipo de dolor gravitativo o de peso, es decir, que como si algo le pesara a mi paciente, que él siente que algo le pesa en dicha región. Y pues como ejemplo, está la hepatomegalia por hepatitis. Ok, la siguiente cosa que vamos a preguntar o bien evaluar va a ser la intensidad del dolor. Vamos a cuantificar el dolor. Y aquí, doctores, es muy importante que ustedes sepan que la intensidad del dolor va a ser totalmente subjetiva o bien casi siempre va a ser subjetiva. Les digo que casi siempre porque nosotros nos podemos dar cuenta a través de signos clínicos si realmente la intensidad del dolor es mucha o es poca. Viendo los gestos del paciente, cuantificando los signos clínicos, tales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la glucosa, que cuando el paciente siente mucho dolor, pues estas tienden a aumentar, ¿no? Entonces, en los adultos, ¿cómo vamos a cuantificar el dolor? Principalmente a través de la escala visual analógica o bien en el EVA, en donde aquí le vamos a ofrecer al paciente un segmento de recta horizontal de 10 centímetros. En cada centímetro esta va a tener divisiones, tal y como se presenta en esta imagen, y se le va a pedir al paciente que marque el punto en el que considera que se encuentra su dolor. Ujú. Considerando que el extremo derecho, es decir, el número 10 va a ser el dolor máximo o bien el peor dolor posible, y que el extremo izquierdo o el número 0 se diría que mi paciente no tiene nada de dolor o bien no presenta dolor. Ya dentro de la práctica clínica no se le da una hoja de papel a mi paciente y se le pide que lo marque, únicamente se le dice en una escala del 1 al 10, siendo el 0 nada de dolor y siendo el 10 el peor dolor que ha sentido en toda su vida, eh, ¿en qué número diría que está su dolor? Y pues ya nos diría el paciente, ¿no? Pues en un 5 o en un 4 y así sucesivamente. En personas más pequeñas, como aquellos mayores de 3 años o en aquellos pacientes con una capacidad de comunicación numérica limitada, se prefiere la escala de caras. La escala de caras, la escala de caras, perdón, nos ayuda a evaluar o bien cuantificar la intensidad del dolor. Aquí la vamos a evaluar a través de la expresión y el comportamiento de mi paciente. Y aquí le vamos a enseñar estas caritas a mi paciente. Aquí sí es de enseñarle a mi paciente estas caritas y decirle que me señale con su dedito cómo se siente. Y entonces mi paciente me señalaría, pues, de acuerdo a la intensidad de su dolor, pues, cómo le duele. Y ustedes me preguntarán, ¿y en los recién nacidos cómo le hacemos? Bueno, pues se utiliza esta escala. Esta escala
em, toma en cuenta la expresión facial del recién nacido, su llanto, su patrón respiratorio, el movimiento de sus brazos, las piernas y el estado de activación que tiene mi paciente. Y de acuerdo a cada uno de estas características le asigna una puntuación de acuerdo a cómo esté mi paciente. Y si mi paciente presenta una puntuación de 0, mi paciente no presenta dolor. Y si presenta una puntuación de 7, que es la puntuación máxima, probablemente tenga un dolor intenso. Y finalmente, doctores, vamos a preguntar eh, si el dolor aumenta o disminuye con algo, ya sea con medicamentos, ya sea con alguna posición, como les mencionaba en el dolor osteomuscular, que eh, se exacerba o bien se atenúa haciendo movimientos, pues entonces eso también lo debemos preguntar. Y aquí también debemos orientar a nuestro paciente de acuerdo a todos los datos que ya hemos recabado anteriormente. Y bueno. Esto también nos va a ayudar, doctores, a formar una hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, si mi paciente se presenta a consulta, no a urgencias, no, a consulta, y me dice, es que, doctor, a mí me duele el pecho, algunas veces me duele el pecho. Ah, pues entonces ahí yo ya le estaría preguntando pues todo lo que hemos visto anteriormente y en cuanto a agravantes o atenuantes, yo le diría para si estoy pensando en una angina de pecho, acordémonos que la angina de pecho se divide en estable e inestable, voy a ver o bien voy a diferenciar de cuál se trata, preguntándole, ¿este dolor que usted presenta en el pecho se aumenta con la actividad física o bien con algunos esfuerzos que usted hace, tales como levantar las cajas, subir escaleras, caminar un largo trecho? Y dependiendo si me dice, sí, este dolor sí se exacerba haciendo actividad física o bien que me diga, no, este dolor se presenta aún yo estando sentado en el sofá viendo la tele. Entonces ahí ya me estaría hablando de una angina inestable. Y pues así con otros ejemplos más. Y eso sería todo por la clase de hoy, doctores. Muchísimas gracias y que se encuentren muy bien, que tengan un buen inicio de semana.